Escribiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia del doctor Nilo Córdoba López, con quien vamos a hacer información durante estos minutos. Vamos a consultarle en primer término. Buenos días, doctor Nilo Córdoba. En primer lugar, le vamos a consultar de la posibilidad de una candidatura suya para dirigir el gobierno provincial de Loja, señor doctor. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Pablo, gracias por la invitación. Un saludo a Lindo y a todos quienes nos observan y nos escuchan. Bueno, yo creo que debería haber comenzado por justificar qué argumentos tenemos para ser candidatos. Yo prefiero ir por el tema de que estamos trabajando una propuesta para Loja, una propuesta muy importante que poco a poco la vamos a ir haciendo conocer. Pero radicalmente... Pero usted me está diciendo, usted me está diciendo que ya se ha venido trabajando en su candidatura, o sea, no es algo improvisado que se está dando en los actuales momentos. Candidatura no, pero sí hemos tenido la propuesta de un sector muy importante de profesionales, básicamente, de activistas políticos, en que lideremos una propuesta radicalmente profunda de cambio en la provincia de Loja. Yo creo que a gritos Loja está pidiendo renovar los cuadros de representación, que no han dado resultados efectivos para cambiar esta realidad. No tenemos trabajo, ¿no es cierto? Claro. No hay crecimiento económico, no hay productividad, no hay industria. Es decir, los problemas se han agudizado en vez de haberse solucionado. Pero yo no voy a rehuir su pregunta. ¿A quién de los lojanos que hemos nacido en Loja, y algunos que hemos nacido en la provincia, en una parroquia rural, no nos gustaría tener la oportunidad de representarlo a Loja y de trabajar por nuestra tierra? Todos quisiéramos. Si yo y el equipo de trabajo que venimos haciendo, sobre todo una propuesta, levantando y construyendo una propuesta, decide que yo deba enfrentar el reto, pues lo haré, sin ningún inconveniente. Esto no quiere decir de que existe una candidatura, es decir, es un proceso amplio, largo, que tendrá que recorrer algunos espacios, pero sí, yo creo que aquí no estamos para maquillar las cosas, sino para decirlas con absoluta frontalidad. Si queremos ir a un cambio, no vamos a estar diciendo que sí, que luego de eso vamos a ver. Cuando los gerentes propietarios que han tenido los partidos y movimientos políticos de Loja, ellos ya tienen una hoja de ruta de hace 40 años en algunos casos, ¿no es cierto? Otros 25, 26 años. Y le señalo esto, ¿por qué? Porque ahora quieren reelegirse a la prefectura. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no es cierto? Porque como ya no pueden reelegirse el 2023, en cambio el 2023 quieren ser alcaldes. Es decir, cooptar todos los puestos de representación política. ¿Para hacer qué? Lo mismo que ha generado la crisis profunda en Loja, ¿cierto? La migración, la pobreza en la provincia de Loja llega al 83%, Pablo. Claro, y hay y la falta de empleo o el subempleo y desempleo bordea el 50%. ¿Usted cree que esos parámetros son alentadores después de haber tenido esta gente en la representación política de Loja 40 años, 25 años? Creo que el que mínimo de los que pretenden seguir usufructuando del poder político están por los 20 años. Claro, y hay una circunstancia, doctor, y le consulto, por ejemplo, aquí está el doctor René Lituma, él es una persona técnica que maneja datos en su programa Agrofuturo. Por ejemplo, y claro, el porcentaje que usted dice de la pobreza es muy cierto y es conocedor de ese tema, pero también hay un dato que debemos de irlo estableciendo.
¿cuál ha sido la desnutrición en fortalecer el aspecto industrial y económico de la provincia en la estructura? Y allá hay un grave problema, señor doctor. Un gravísimo problema. Y yo creo que el Loja no ha tenido propuestas ni de inmediatas, de mediano ni de largo plazo. Entonces, la visión que se tiene de los GAD parroquiales, cantonales, provinciales, es venir haciendo lo mismo que han hecho todo el tiempo, ¿no es cierto? Limpiando la carreterita justo cuando ya va a entrar el invierno. Y poniendo bordillos. Poniendo bordillos y de alguna manera haciendo a lo mejor algún puentecito, el rótulo muy grande y la inauguración con el más querido del Ecuador. Entonces, más cuesta la inauguración realmente que la obra que construyeron. Pero fundamentalmente el concepto. Y usted coincidirá conmigo que generalmente los contratistas que vienen a contratar la poca obra que se hace en Loja no son de Loja, encima de eso, ¿no es cierto? Son de Quito, son empresas que para el Consejo Provincial vienen a hacer la emulsión asfáltica que esperemos que tenga buenos resultados técnicamente. Yo no tengo información de que eso sirva mucho, pero en definitiva hay un avance. Regenerar también con otra compañía que prácticamente... o sea, no generan fuentes de trabajo no generan fuentes de trabajo, es decir, no creen en los equipos de trabajo de Loja, es decir, el problema es agudo. Y hasta ahora yo no he escuchado una propuesta que realmente a Loja sirva como el punto de partida de una nueva proyección para el futuro de Loja. Doctor, pero ¿cuál es la diferencia suya, por ejemplo, con el actual prefecto de la provincia de Loja, el ingeniero Rafael Dávila? Bueno, usted dice, yo soy nacido aquí en Loja. El ingeniero Rafael Dávila posiblemente en la provincia de Pichincha. No conozco exactamente el dato de su nacimiento. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia en ese sentido, señor doctor? De lo que yo recuerdo cuando usted fue gobernador, y eso es lo que requiere la provincia de Loja, decirle, por ejemplo, a su coideario, ¿sabes qué? Aquí no hay inversión económica. Y yo recuerdo claramente cuando usted le dijo al expresidente Correa que en Loja no se estaba invirtiendo correctamente sobre el tema de rehabilitación vial, y eso le costó la gobernación, señor doctor, a usted. Bueno, y me alegra que usted traiga al recuerdo esta parte. La verdad es de que yo siempre tuve claro que siendo delegado del Ejecutivo, eso no comprometía ni me alejaba de, primero, defender de los intereses de Loja. Usted estuvo en esa rueda de prensa, claro que sí, ¿no es cierto?, en la que yo le dije al presidente de que no estaban viniendo los recursos, como se había acordado, y que habían los mandos medios y los mandos ministeriales que ni siquiera le hacían caso a él. Le habían mentido de que la plata sí estaba viniendo para corregir la emergencia del 2008. Pero luego de esa agria discusión, que usted dice hasta nos costó el puesto, pero bien que así sea, porque a Loja se lo atendió. Luego de eso logramos duplicar los presupuestos de todos los organismos seccionales, es decir, municipios y Consejo Provincial, justamente porque repercutió ese enfrentamiento. Claro, a lo que quiero yo llegar, señor doctor, es que Loja requiere de un prefecto que no se ande con medias tintas. Bien es blanco, bien es negro. Pero el asunto es que la provincia de Loja requiere una decisión política fuerte y profunda para enfrentar no solamente tesis de gobiernos nacionales, sino enfrentar realidades provinciales para detonar lo que sería el desarrollo de una vez por todas para Loja. ¿Cuál es la diferencia? En que hay muchas personas que incluso, reitero, han estado en el control del poder político de la provincia de Loja, que si bien conocen la provincia de alguna manera, ¿no es cierto?, o por datos que les llega la información, pero no han vivido lo que es la exclusión, lo que es la marginalidad, lo que es la marginación de no tener infraestructura productiva que nos permita ir hacia el trabajo. Por ejemplo, ahorita, usted se va a la provincia, se han alejado las lluvias por muchas consideraciones que habrá que analizarlas, ¿no es cierto? Pero no hay ni siquiera la posibilidad vera de que los agricultores puedan salvar su producción, es decir, claro, literalmente van a perder todo,
entonces tendrán que vender su vaquita para sobrevivir el verano. Esa es la triste realidad, que no la conocen desde la cabecera provincial o desde quienes la han representado. Eso lo conocen quienes vivimos en el campo, vivimos y hacemos nuestro trabajo en la provincia, ¿no es cierto? Que sabemos cuál es el sacrificio del agricultor, del ganadero, para de alguna manera estar en una actividad de sobrevivencia, porque muchos creen que a lo mejor la gente vive sobre todo y que la agricultura y ganadería son actividades muy rentables porque no han hecho nada al respecto, pero es todo lo contrario. Claro. Ahora, doctor, pero por ejemplo usted decía algo, o sea, las autoridades visitan de turismo la provincia, claro, para visitar la provincia de Loja de turismo, maravilloso, hasta sale o resulta algo atractivo ir de visita a esos sitios, pero en cambio, una cosa es visitar románticamente y poéticamente, y por eso nos dijeron, Loja el último rincón del mundo, pero nunca lo vieron como una realidad política o de una estructura técnica para decir, bueno, aquí las potencialidades son estas. Y le pongo un ejemplo. Usted dice, las lluvias se han alejado de la parte baja de la provincia de Loja. Entonces estamos hablando que el florecimiento de los guayacanes no va a haber. Cuando técnicamente podemos tener florecimiento de los guayacanes casi, señor doctor, sin equivocación alguna, constantemente, con sistemas de riego, para poder regar los guayacanes y decir, tal fecha va a haber el florecimiento y tener una infraestructura turística bien acondicionada para ese momento, señor doctor. Usted señala algo fundamental y justamente es la parte más importante que nosotros queremos proponerle a Loja. Nosotros no queremos llegar a hacer lo mismo que han hecho el resto, nosotros estamos levantando una propuesta muy interesante, ir hacia una propuesta realmente revolucionaria y novedosa, la verdadera revolución agraria. Consideramos que Loja, por las particularidades de su entorno y de su topografía, es apta mayormente para procesos de forestación y reforestación. Luego vamos a desarrollar eso. ¿Por qué lo que usted señala es fundamental? Y que cae en la misma propuesta que estamos levantando. Ciertamente el hecho del florecimiento de los guayacanes es turísticamente, después, diría yo, del turismo religioso que significa la peregrinación de la Virgen del Cisne, el hecho más importante. Y de a poco va a ir teniendo mayor, diría yo, repercusión a nivel nacional e internacional. Entonces, justamente, ¿qué hemos hecho para hacer más atractivo eso? ¿No es cierto? No se ha entrado en un proceso de reforestación de guayacanes, que es absolutamente practicable, para ampliar incluso la zona de guayacanes. No se ha hecho absolutamente nada para investigar y de alguna manera también comercializar sus productos de los guayacanes. En este momento no es factible. ¿Por qué razón? Porque habría que mantener, eso es un proceso. Nosotros queremos ir al segundo proceso, a la industrialización de los productos forestales. Por eso es que nuestra propuesta iría también en eso, ampliar la zona de influencia de guayacanes, ¿no es cierto? Y tenemos otras especies que en las partes bajas, para evitar el avance del desierto de Sechura, tendremos que plantar. Usted sabe que se está industrializando el aceite de Palo Santo, que puede tener un impulso importantísimo a nivel mundial. Lo está haciendo el Perú. Claro. Para repoblar, o forestar y reforestar las partes bajas y áridas. El tema de los guayacanes que señalamos, el tema de algarrobo y sus subproductos, ¿no es cierto?, que son forrajeros, el tema del faique, es decir, tenemos, por iniciar en las partes más áridas, que también tenemos alguna propuesta. En los pisos más templados y altos existen otras propuestas. Por ejemplo, usted no sé si ha visto la botellita en la que están industrializando ya la guayusa. La provincia de Loja tiene los climas adecuados para reforestar. El programa de reforestación es la vida y el futuro de la provincia de Loja. O sea, usted me está diciendo de que el programa de la industria, yo le pongo en este momento la industria de la reforestación, ¿sí?,
porque estamos hablando de que especies no únicamente se las puede vender para la provincia de Loja, sino para América Latina de acuerdo a los pisos climáticos. ¿Me está diciendo en ese sentido, señor doctor? Pero por supuesto. Usted sí sabe, sí recordará, porque usted ya tiene los suficientes años para haber conocido. Capacidad biológica. Acuérdese que la luma era un producto de la provincia de Loja. Casi ya no existe. ¿Y sabe qué hicieron? Se lo llevaron, lo están cultivando masivamente en Italia para productos de belleza. Es decir, le sacaron un valor agregado fundamental, que no hemos hecho en el Ecuador ni en la provincia de Loja. Es tratar de vender materias primas y no productos terminados. ¿Sabe cuántas plazas de trabajo puede generar cada metro cúbico de madera explotada? 40 plazas, 40 jornales cada metro directos, cúbico. Indirectos, por una supuesto. variedad. Es decir, ahora me dirán, pero el otro año, o lo que necesita el campesino es trabajo. Desde el momento en que comienza un programa de esta naturaleza, comienza por hacer viveros, utilizando mano de obra a los campesinos. La siembra de las plantas, mano de obra de los campesinos. ¿Qué se me hace, señor doctor, que usted es el proyecto? Por eso Lindon hacía referencia la importancia de ser originario de un territorio y conocer, no porque lo veo a ese territorio, sino por la tradición informativa que vienen dando a lo mejor sus ancestros. ¿Y por qué le digo esto, señor doctor? Porque el tema de los incas, ellos tuvieron en el Perú, es un nombre medio raro, pero es un laboratorio de pisos donde ellos experimentaban con semillas para distribuirlas a lo que era el imperio inca. Cuando usted habla del tema de la reforestación, se me vino a la mente eso, de que Loja puede ser el gran laboratorio para experimentar con plántulas y a lo mejor decirle a Argentina, Brasil, estas son las plantas que ustedes pueden reforestar en sus territorios. Por supuesto. Porque en definitiva todos los pisos climáticos que tiene Loja le permitirían a usted hacer un gran laboratorio y venta de propiedad intelectual, ¿no es cierto?, que realmente no lo tienen en otros espacios. Pero además, Pablo, usted no necesita incluso ni siquiera traer técnicos extranjeros. Ayer me reuní con alguien y me decía que han traído a un técnico alemán para algún programa de acá, o sea, es decir, incluso relegando profesionales que sí los tenemos acá, y de sobra, y de inmensa calidad. Por ejemplo, se me ocurre el ingeniero Patricio Cisneros, sabe muchísimo sobre café, pero seguramente los convenios de que las instituciones de Loja han estado acostumbradas a traer técnicos del extranjero, que a lo mejor les toca aprender acá. El doctor René Lituma, un buen profesional, que incluso casi hace revolucionarias a un poco de semovientes en la provincia de Loja. Entonces, eso es lo bueno. O sea, por ejemplo, doctor, permítame, Paquita Cueva dice, saludos al doctor Nilo Córdoba por su intervención. Es interesante una posible candidatura a la prefectura de la provincia de Loja, o sea, no descartan. Y también tiene un apoyo por allí, señor doctor. Conocemos de la capacidad y el beneficio del agricultor y seguro tendrá el apoyo que necesita. Gorky Aguirre también está observando y a lo mejor vote por usted, señor doctor. Bueno, yo creo que estas propuestas, al margen de los posicionamientos político-partidistas, yo creo deben priorizar sobre todo hacia dónde va enfocada una propuesta. Doctor, pero hay un momento de reflexión en esta particularidad de candidaturas. Y se lo digo con toda la hombría de bien. Loja requiere ya no simplemente del discurso de conseguir votos, sino un discurso que le diga al ciudadano cómo despertar hacia un desarrollo diferente de la provincia de Loja. Porque no podemos seguir esperanzados de que nacen ciudadanos y ver la posibilidad de que vayan a otros territorios a nivel nacional o mundial para soportar su economía. Loja sí tiene la capacidad de poder sostener esa población, pero nos falta decisión política de industrializar el territorio rural que tiene la provincia de Loja, señor doctor. En Loja yo creo que debemos y obligatoriamente tenemos que cambiar la visión sobre el desarrollo. Yo le pregunto a Loja y a los lojanos que vivimos acá, que nacimos acá, y a aquellos que están fuera del país, ¿existe alguna propuesta para el futuro productivo de Loja? ¿Ha existido durante este tiempo? No, yo le pregunto. No,
yo la trato de contestar. No existe ninguna propuesta, por ejemplo, que intente, por lo menos desde lejos, frenar la migración del campo a la ciudad. Y no es que en la ciudad no sean importantes la gente que viene del campo, no. El tema es que vienen desesperados porque en el campo se acabaron las posibilidades, es decir, o casi nunca las tuvieron. Ese es el tema. El tema que estamos proponiendo, de generar producción, es decir, reforestación productiva para fines industriales, doctor, no solamente para cuidar la naturaleza, que le aumentaría acuíferos para agua para el consumo humano, para riego, es decir, tampoco queremos competir con las áreas que deban seguir siendo cultivadas. La única manera de mantener un entorno ecológico importante de tal forma que pueda Loja tener incluso el futuro del turismo que usted señalaba, en ese y otros ámbitos, es esta propuesta que tenemos. Si es que existe otra, y no negamos que pueden existir otras, pero que vayamos sobre todo a generar trabajo, a generar más bienestar, a generar más posibilidades de desarrollo. Yo le consulto algo, usted dijo algo importante. La población de Loja es pobre, la parte que vive en la parte rural de la provincia de Loja, si cabe el término. Para mí, a criterio personal, y allá hay una equivocación en lo que es la Constitución de la República del Ecuador. Creo que en los actuales momentos ya no hay territorios rurales, todos son territorios de primera. Le pregunto, señor doctor, territorialmente, ¿el territorio de Loja, valga la redundancia, es pobre o simplemente es pobre las decisiones políticas existentes? Yo creo que es la política existente, la marginalidad y sobre todo yo diría el mantener a nuestra provincia alejada de los planes de desarrollo. Primero, que no han sido concertados ni existen. Es una obligación de los GAD cantonales, del GAD provincial, tener un plan de desarrollo provincial. Hasta ahora no existe. Lo intentaron, algún momento se discutió, algún momento alguna propuesta, pero que no está en vigencia. Entonces, si no hay un plan de desarrollo, ¿cuál es el camino al que quiere irse? ¿Hacia dónde, hacia qué puerto quiere llegar? Yo creo que hay cosas que tiene que hacerlas concomitantemente, ¿no es cierto? Establecer un plan de desarrollo provincial, convocar a profesionales que tienen altísimos conocimientos para inmiscuirse en una propuesta fundamental. Lyndon, Pablo y René, que nos acompaña por acá, inmiscuir la Universidad Nacional de Loja en esta propuesta realmente fundamental, inmiscuir la Universidad Técnica Particular de Loja, es decir... Pero o sea, ¿cómo inmiscuirla, señor doctor? Pasarle el oficio como se suele en la provincia de Loja, pasarle el oficio y decirle, señores de las universidades, ustedes están dentro del marco de producción y reactivación. ¿O es que les pasamos mediante oficio? A ver, señores, la capacidad económica que tiene el gobierno provincial es de 50 millones de dólares. 5 millones de dólares pasamos directamente para el campo investigativo en todo lo que ustedes puedan desarrollar. Doctor, permítame. Dice el siguiente mensaje. Huesto Silva, primero hay que crear una infraestructura, si voy, ninguna maquinaria, si solo con tractores y discos piensan que ya avanzado lo que equivocados están. No hay maquinaria, no hay que industrializar, caso contrario no se podrá competir. Absolutamente de acuerdo. Claro, habrá que tecnificar, habrá que ir a otro espacio de tecnificación, pero estamos convocando a la universidad también que se involucre en nuestro tema. Le cuento. Pero ¿cómo lo involucramos, doctor? Le damos recursos para que continúe. Ya, solo le cuento una anécdota. Paraguay ha tenido un desarrollo agropecuario inmensamente grande, es decir, es una de las potencias latinoamericanas en tema agrario. Está exportando ganadería y es un territorio carne, pequeño y es un territorio, y entró a procesos de reforestación, porque sin reforestación no hay vida, no hay agua, Pablo, no hay nada en definitiva. Entonces, ¿sabe qué tocó? La Universidad Paraguaya le tocó recién
comenzar a inaugurar las nuevas carreras, dentro de ellos la ingeniería forestal, que aquí en Loja por lo menos debe tener 70 años de existencia. ¿Ya la quieren hacer desaparecer por un acaso, Bueno, señor doctor? es que como ya no hay árboles, ¿qué fundamento tendría seguir formando profesionales en ingeniería forestal? Que era una de las pocas universidades que tenía ingeniería forestal. La mayoría tenían ingenierías agropecuarias, en agronomía. Entonces, vea usted que acá, teniendo todo el potencial, no hemos sido, yo diría, conducidos ni guiados por la representación política, y era un asunto que debía haberse iniciado hace muchísimo tiempo. Además, le señalo, y algunos que no vivieron acá, tal vez no conocen, Predesur, el MAGAP, el MAG en ese tiempo, inició procesos de reforestación importantes. Cerro de Guachanamá, Huachaurco, Cangonamá, Carboncillos en Saraguro, es decir, algunos, parte alta del Cisne, pero esos bosques, como ya se comenzaron a explotar, incluso ya desaparecieron, y no hay ningún programa de forestación ni de reforestación. Es decir, las cosas están peor que antes. Estamos buscando información de Predesur, que hicieron estudios sobre reforestación, para ir haciendo una propuesta global, integral, que nos permita dar respuestas como la última, que dice, bueno, necesitamos tecnología, perfecto, y necesitamos invertir en lo que usted decía, el conocimiento. Entonces ahí viene la universidad, ahí viene la inversión en la formación del talento humano, ¿no es cierto?, sobre todo en estos sectores al que estamos haciendo referencia. No, muchos se preguntarán, a ver, pero ¿quién le va a dar la plata para reforestar? Porque nosotros no queremos reforestar 100 hectaritas, 200 hectaritas, no, nosotros queremos ir a un plan de reforestar 100.000 hectáreas, de tal manera que fomentar la industria, claro, maderera, pueda tener su justificación. Es decir, ese es un programa en el que usted incluso va a necesitar fuerza laboral, ni siquiera solamente de la provincia de Loja, sino de otras provincias. Doctor, pero eso significa, por ejemplo, enfrentar duramente la cuestión política, no solamente en los gobiernos provinciales. Yo siempre he manifestado, y lo sostengo, que todos los presupuestos, incluso del gobierno provincial, del gobierno municipal, de los gobiernos parroquiales, únicamente se van en comida de funcionarios y de muchas coberturas sociales que se dan, pero nunca se destina parte de ese presupuesto a la inversión de crear una infraestructura diferente en la provincia de Loja. Eso incluye, siempre he escuchado que las universidades tienen que estar inmersas dentro de esto, pero a cambio de eso, ¿qué les están dando? Hay que darles recursos económicos para decirles, ¿saben qué? Ustedes me investigan, ¿por qué los incas descubrieron tantas variedades de papa? ¿Fue casualidad o es que ellos modificaron algunas estructuras genéticas a través, no recuerdo exactamente el sitio, pero había un sitio donde ellos investigaban estos aspectos agrícolas en el Tahuantinsuyo, señor doctor? Esto ya no es nada nuevo, y hoy realmente yo creo que más bien se ha tenido se ha vuelto lento el progreso en estos temas. Pero yo creo que cuando nosotros señalamos una propuesta productiva, ¿no es cierto?, en la que se vuelve ya cada vez más ambicioso y necesario un plan de esta naturaleza, que justificaría las inversiones en el sector rural, o sea, es decir, la infraestructura productiva se hace justamente más necesaria. ¿Por qué es más necesario, se justifica, pavimentar vías a las parroquias? Que en otras provincias incluso ya tienen resuelto. Pichincha, todas las parroquias, pero, doctor, están pavimentadas, claro. Azuay tiene pavimentadas, acá en Loja se comienza con eso. Eso sí, es un medio, pero no es el fin de una administración, de un gobierno provincial que quiera ir hacia el transporte de personas, pero sobre todo aquí haya que transportar para poder vivir. Claro, entonces, doctor, sí, pero en ese marco, yo creo que los lojanos ya no queremos escuchar, por ejemplo, no son tan importantes ya las carreteras, sino, por ejemplo, preguntarle, señor Dávila, señor ingeniero Dávila, basta de carreteras, queremos medir su eficacia como administrador del gobierno provincial.
Eso toca, señor doctor, enfrentar el día de hoy si queremos cambiar una realidad política de la provincia de Loja. Medir las palabras y la eficacia de aquellos gobernantes en estas instituciones. Otra visión del desarrollo, definitivamente, porque haciendo lo mismo, en 20 años más, 20 años ya han estado, ¿cierto? 20 años más, no cambiará absolutamente nada. Por eso es que necesitamos otra visión del desarrollo. ¿Usted cree que alguien, y seguramente esta propuesta que estamos haciendo va a ser debatida, y ojalá así sea, y ojalá salgan mucho mejores ideas para ir conformando una propuesta mayormente integral, pero cree que alguien tiene una propuesta productiva en la provincia de Loja? Es decir, solo maquillar las cosas para seguir en la representación política. Eso es lo que a Loja no le ha dado oportunidades de desarrollo. ¿Cuánta gente tuvo que abandonar toda la provincia? Macará, Baltas, Zapotillo, ¿no es cierto? Porque jamás hubo propuestas para yo diría, ir aumentando los terrenos que puedan ser sometidos. Son siquiera unas 50 generaciones desde 1972 hasta acá, si no me equivoco, en la parte de los años. Hemos perdido, siquiera, señor doctor, unas 5 curules en la Asamblea Nacional Legislativa. Hemos pedido cantidad económica por ciudadano de las arcas fiscales del Estado ecuatoriano. Hemos perdido mano de obra productiva, eficaz. Entonces, señor doctor, yo le consulto, criterio personal, ¿es hora de defender el territorio provincial, los lojanos? Yo creo que sí. Yo creo que los únicos que podemos cambiar esta realidad es quienes nacimos, que hemos luchado, que conocemos, pero que sobre todo seguimos apasionados por cambiar una realidad que creo que ya es tiempo de que ocurra. Le reitero, no es ninguna ambición personal lo que estamos haciendo. Ventajosamente hay un gran equipo de gente que decidió ya la semana pasada darle nombre a esta propuesta, una de las propuestas, ¿no es cierto? Y se llama Movimiento de Acción Soberana de Loja. Y sobre todo soberana. ¿Por qué? Porque el pueblo de Loja ha sido soberano, independiente, libérrimo y valiente. Así es que estamos dándole forma a ese sueño de cientos, y yo creería que vamos a ser miles de personas que estamos hastiados y cansados de la forma de hacer política o politiquería, y queremos entrar en un proceso muy responsable para, involucrando todos los sectores progresistas de Loja, ir hacia el relevo generacional y ir hacia nuevos cuadros de representación política de Loja, porque Loja merece más. Perfectamente, señor doctor, y esperemos verlo como candidato para la prefectura de Loja. Yo recuerdo que un ciudadano integrante de la cofradía que secuestró progreso de la provincia de Loja y también libertades, el que dijo, si no podemos ser la potencia militar, seamos lo cultural. ¿Y por qué siempre estoy manifestando aquello? Porque digo que a Loja le tienen a lo mejor miedo en el sentido que pueda ser un volcán Tungurahua. En el momento que reviente la parte industrial de Loja, vamos a determinar un nuevo horizonte en riqueza para la provincia de Loja y a lo mejor el sur del Ecuador y norte de Perú. Esas son las características. Los españoles no se equivocaron cuando dijeron, desde aquí vamos al Dorado. Señor doctor, muchísimas gracias. Yo creo que sí, de aquí vamos al Dorado, o fueron al Dorado, pero hoy vamos a una provincia verde. Me refiero a una provincia donde la reforestación pueda crear miles de fuentes de trabajo, donde pueda industrializar, sobre todo ese sueño de 800,000 hectáreas. Puede imaginarse, 800,000 hectáreas que son aptas de ser reforestadas y que no están siendo utilizadas correctamente, ¿no es cierto? Pero sobre todo que nos permita ir a invertir en talento humano, porque para eso vamos a necesitar altísimos rendimientos de profesionales. Pero yo creo que este sueño lo podemos compartir con las personas que nos miran, claro, que nos aporten en esta propuesta. Seguramente va a ser perfectible desde todo punto de vista. Pero, ¿qué le parece tener
por ejemplo, 500 hectáreas de guayusa que puedan ser industrializadas. ¿Qué le parece revivir el tema de la cascarilla? Claro. ¿Qué le parece el cedro, el nogal, es decir, productos? ¿Y qué le parece sobre todo reforestar con café? Vaya usted a ver cuántas hectáreas tenemos de café en la provincia de Loja. ¿Y qué le Casi parece? no tenemos, pero sobre todo, ¿qué le parece que exista un gobierno provincial? Es decir, lo que hoy hemos tenido es un consejo provincial, un gobierno provincial que decida darle valor agregado a los productos de sus campesinos, pero sobre todo que decida darle un mercado y un precio sustentable para que no se vea en la penuria de sobrevivir. Señor doctor, ¿y qué le parece si, por ejemplo, en los pisos climáticos que tiene la provincia de Loja, en este gran laboratorio a cielo abierto, qué le parece el proceso de investigación genética de los alimentos y a lo mejor algún día decir, sembremos maíz en Zapotillo con esta modificación genética, y a lo mejor muchas ciudades del planeta le van a decir, véndame esa investigación científica a la provincia de Loja? Eso es algo fundamental, oiga, y realmente el sueño de construir una nueva provincia de Loja nos apasiona, y le digo con toda sinceridad, existirán muchísimas ideas que van a ir incorporándose en esta propuesta, y no solamente en el tema forestal, ¿no es cierto? Seguramente iremos a otros temas como el tema del café. Realmente el tema del café puede ser fundamental. Todo depende que el gobierno provincial o que el Consejo Provincial asuma las competencias del verdadero gobierno provincial. Hay que sembrar colza, nos dicen, colza. Por supuesto, hay que sembrar cedro y janonga, hay que sembrar nogal, hay que sembrar algunos otros productos que podamos incorporar según nuestros pesos climáticos, hay que sembrar chirimoyas. Oiga, las chirimoyas ahora nos están viniendo a Loja de otro lado, porque ya en Loja casi no tenemos chirimoya, excepto por al lado de mi tierra, en Guato, en Lauro Guerrero, en Carmelo, en San Francisco, en Quilanga, sí, pero ya no tenemos casi productos. Pero ¿cuál es el problema de ellos? Si ahora hasta nos están viniendo ciudadanos de otras latitudes del Ecuador a ser gobernadores, a ser funcionarios, directores, secretarios, incluso ya solo falta que nos traigan, a lo mejor, también para que nos han mandado asambleístas. Solo faltan que nos traigan alcaldes para que sean diferentes. Bueno, ese es el asunto, señor. El tema es de que esto recién comienza. Aspiramos que esta semana tengamos ya la clave para ¿por qué? Porque además, ¿qué queremos con este nuevo movimiento? Usted sabe que si usted quiere ser candidato, tiene que ir a Quito, al gerente propietario de acá, para que le permita ser candidato. Entonces nosotros yo quiero ser candidato a la hemos capitalía, señor doctor. Por supuesto, y hemos decidido crear el movimiento Más Loja para darle oportunidad a cientos de personas para que participen, para que se incorporen a un proceso de desarrollo desde la junta parroquial, desde el gobierno municipal, desde el gobierno provincial, es decir, que podamos hacer un equipo, porque Loja merece Señor más. Doctor, sí, nos dice Weston Silva, materia prima para la creación del pienso producto para los animales. Saludos desde Pamplona, España. Perfecto, absolutamente de acuerdo. Son programas que no deben ser programas pilotos, sino de masificación, con tecnología. Sí. Tenemos profesionales como el doctor René Lituma, como el doctor Vicente Fernández, es decir, tenemos la materia fundamental del desarrollo la tenemos, que es los profesionales absolutamente apasionados por ver una provincia diferente. Así es que yo creo que el camino va bien, doctor, hay una expectativa. Le hago una consulta dentro de su programa, porque se me vino a la idea y eso hay que manejarlo. Por ejemplo, don Weston Silva, que no tengo el agrado de saber en qué actividades se desarrolla en Pamplona, España, a lo mejor es el tema agrícola porque lo está dominando muy correctamente. ¿Qué pasaría? ¿Cómo repatriar talentos y energías de otras latitudes del Ecuador y del mundo? Para decirles, el mismo trabajo que los realizan, por ejemplo, en España, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, pueden desarrollarlo aquí, y aquí está la garantía económica. Repatriaremos a los hermanos migrantes cuando nuestra actividad productiva sea rentable. De otra forma, ¿cómo le decimos que vengan quienes están haciendo este trabajo y muy importante allá? Pero, por ejemplo, en el tema ganadero,
Incluso para el tema ganadero, los bosques silvopastoriles le mejoran la calidad del suelo y además puede interferir en el proceso más importante ganadero, que es la adecuada alimentación, es decir, en todo sentido, los hilos, los piensos, son tecnologías que tienen que irse adaptando. La producción de energía en el sector rural a través de los biodigestores, es decir, el campo es un apasionamiento que necesita la intervención de todos ellos, por eso yo he dicho, quienes se han ido. Sí, señor doctor, al campo hay que darle las mismas características que se tiene en la ciudad de los servicios y beneficios. Leonidas Tello nos dice: el desarrollo se hace de acuerdo a la actitud de la tierra. Muy sí, cierto, señor doctor, absolutamente de acuerdo. La aptitud de la tierra, ¿no es cierto? Hay terrenos que son factibles de cultivos, de riego, y las tierras con laderas pronunciadas, como decimos los campesinos, obligatoriamente deberán ser reforestadas. Ahí no puede sembrar maíz porque le durará 2 años y lo que hará es erosionando absolutamente todo y dejando un terreno prácticamente sin ningún servicio. Entonces, es correcto lo que señalan los amigos, y lo que más me interesa en los mensajes, ¿sabe qué? Es de que la gente tiene claro hacia dónde puede ir Loja con un programa productivo que beneficia desde el mismo día en que se tome la decisión política de entrar en un proyecto de esos. Cuénteme un cuento en 12 años que comience ya a sacar los productos industrializados, ¿no es cierto? La celulosa para hacer papel. Es decir, aquí no es cuestión de tratar de inventar cosas. Seguramente dirán: Nilo Córdoba, esto no necesita miles de millones de dólares como otros quisieran hacer ver como la solución de los problemas de Loja. No. Es más, no necesitamos ni el dinero del gobierno ecuatoriano, que no lo tiene, ¿no es cierto? Existe en Europa, en Inglaterra, en Canadá, recursos suficientes para un programa de esta naturaleza. Es más, me decían que hay $1,5 millones que no saben qué hacer los que están en el Ministerio del Ambiente, y imagínese eso. O sea, doctor, no existen propuestas, y esta propuesta, para finalizar, señor perfectible. Doctor, señor doctor, para finalizar, si se encontrara usted con el actual prefecto de la provincia de Loja y usted como candidato, ¿qué le diría? Voy a competir contigo. Yo le diría personalmente, y a cualquier funcionario, voy a recuperar la institucionalidad de la provincia de Loja al servicio de los lojanos y del territorio. Así que voy a luchar por nuestra provincia. Loja merece más. Loja merece mayor bienestar, más bienestar. Loja merece más desarrollo. Loja merece más empleo. Y que esto no es una competencia por quienes los hemos dejado, lamentablemente, que estén demasiado en el poder, sino que esto es una propuesta que pretende que más lojanos nos comprometamos por ver una Loja diferente. Doctor, nos preguntan por qué movimiento será planteada esta candidatura, y Leonidas también nos dice: las reservas de la biosfera, vendamos servicios ambientales. Claro. Perfecto, Leonidas, las reservas de la biosfera, venta de carbono, venta de oxígeno, es decir, los productos ambientales de un programa de forestación son literalmente espectaculares. Es una espiral que no tiene fin. Es decir, habrán miles y miles de fuentes de trabajo y empleo, si es que logramos objetivizar, ¿no es cierto?, el cultivo de 50,000, 100,000, porque esto además es progresivo. Loja tiene futuro, Loja merece más. Yo creo que tenemos todo el capital humano para enfrentar un reto de esta naturaleza. ¿Por qué movimiento político? Reitero, Movimiento de Acción Soberana de Loja inicia con la recolección de firmas. Aspiramos hasta junio tener las firmas suficientes y poder, con este movimiento de una propuesta alternativa, tener los mejores ciudadanos en las juntas parroquiales, en los municipios y en el gobierno provincial. Otra de las cosas, hasta la denominación, nosotros aspiramos no dirigir un
un consejo provincial, asumir las competencias de un gobierno provincial, que van más allá, por supuesto, y que la Constitución de la República lo auspicia, es decir, solamente se necesita la decisión política. Aspiramos que eso ocurra, pero aspiramos el involucramiento de miles de lojanos en este sueño que yo creo que es para trabajar por los hijos y por las generaciones futuras. Esto es una propuesta de cambio absolutamente profunda. Claro, y por ejemplo, más allá, señor doctor, yo le agradezco su presencia aquí en Prensa Radial. Sí, Loja tiene una potencialidad insospechada que no la hemos aprovechado, pero como dijo alguien, qué bueno que se haya presentado esta parte negativa en la provincia de Loja, de no haberlo desarrollado, para que a lo mejor lo tenga usted a hacer ese trabajo. Y gracias a Weston Silva por el detalle que nos dice, y vamos a ver cómo nos contactamos, él desde Pamplona y nosotros desde la provincia de Loja, para conversar sobre este tema. Él dice, por ejemplo, la provincia de Loja se desperdicia mucho espacio cuando se siembra muchos productos. Ejemplo, maíz, aquí se siembra 2 filas de machos y 4 de hembras. Genética, es la parte genética. En el Ecuador no se da de esa forma. Entonces yo creo que, imagínense, aprovechar esa experiencia de Weston Silva y decirle qué posibilidad de que retornes con ese conocimiento y para que lo pueda distribuir o difundir o enseñar a otros ciudadanos en lo que estamos hablando. Pablo, para que retornen, primero tenemos que tener una propuesta, tenemos que saber que esa propuesta no es para lo que ha ocurrido, que les ofrecieron que vengan los que emigraron y todas las cosas para realmente no saber qué pueden hacer acá. Muchos han tenido que volver a Europa, a Estados Unidos, porque el país no les dio la oportunidad de venir a desarrollar su trabajo. Talentos como los que nos están escribiendo también los necesitamos, pero primero tenemos que establecer un plan y que este proyecto tenga viabilidad, y lo tendría si es que los lojanos somos capaces de ir con un movimiento independiente de todas las injerencias políticas desde la capital, ir a la descentralización, ir a saber que somos capaces de tomar nuestras propias decisiones y cumplir, sobre todo, llegar a ese espacio y hacer efectivo una propuesta que nosotros consideramos que literalmente cambiará la historia de Loja. Señor doctor, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial y también a los amigos que han estado en sintonía y a través de las redes sociales siguiendo esta entrevista. Muy bien, doctor. Posible candidato a la prefectura de Loja. Buen viento y buena mar. No. Buenas energías y esfuerzo suficiente para poder luchar. Eso es lo que queremos. Eso nos sobra. Llegó la hora de Loja, señor doctor. Sí, señor, llegó la hora de Loja, si es que está en manos de los lojanos. Claro que Loja sí. merece más. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio.